Hi, I'm José Santos and I'm here with my colleague Pedro Gonçalves to present you our latest project and investigation. Before starting, we just want to acknowledge the funded project co-financed by the Operacional Regional do Norte program, Norte 2020, through the European Regional Development Fund, called FEDER. Hola, yo soy Pedro, estoy con José, mi compañero, y para presentarles nuestro último proyecto de investigación. Y antes de empezar, solo decir que es un proyecto cofinanciado por el Programa Operacional Regional do Norte, Norte 2020, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, de su nombre FEDER. We are a company specialized in the development of evaluation, rehabilitation and performance enhancement products for athlete training. We aim to continuously develop new technology and devices, joining the emerging sports science and sports medicine concepts with our field experience. We also provide consulting and training in several areas related to sports training and rehabilitation to athletes, teams or companies. From an elite background, NeuroExcellence gathered its knowledge from several strength and conditioning coaches, players, sports scientists, sports doctors and physios. We bind together the expertise from professionals who have worked at the highest levels around the world, from Portugal to China, Spain, Colombia, England, Italy or even Argentina. Somos una empresa especializada en el desarrollo de productos de evaluación y también de rehabilitación y mejora de rendimiento para el entrenamiento deportivo. Nuestro objetivo es desarrollar continuamente nuevas tecnologías y dispositivos, uniendo los conceptos emergentes de la ciencia y medicina del deporte con nuestra experiencia en el campo. También hacemos consultoría y formación en distintas áreas relacionadas con el entrenamiento y la rehabilitación deportiva a deportistas, a equipos o empresas. A partir de una formación de élite, NeuroExcellence obtuvo el conocimiento de varios entrenadores de fuerza y acondicionamiento físico, jugadores, cientistas del deporte, médicos deportivos y fisioterapeutas. Unimos la experiencia de profesionales que han trabajado al más alto nivel en todo el mundo, desde Portugal, China, España, Colombia, Inglaterra, Italia y Argentina. NexTrainer integrates a series of trends and technologies that fit in the context of devices that we have been developing and selling consistently over the past few years. It is a device that integrates several sensors and a real-time feedback system for the athlete and the coach or the therapist, allowing them to assess, detect deficits and needs, and monitor the sessions on a daily basis of training. NexTrainer integra una serie de tendencias y tecnologías que encajan en el contexto de los dispositivos que hemos estado desarrollando y vendiendo de manera constante durante los últimos años. Es un dispositivo que integra varios sensores y un sistema de feedback en tiempo real para el deportista y el entrenador o terapeuta, que permite evaluar, decretar déficits y necesidades y monitorizar las sesiones de entrenamiento de forma diaria. Focusing on the triceps terrae muscles, NeuroExcellence developed a isoinertial equipment called the NexTrainer that takes advantage of the above-mentioned mechanics in order to strengthen these muscle groups that are so vital to the athlete's performance. Centrándonos en los músculos del tríceps sural, NeuroExcellence desarrolló una máquina isoinercial que se llama NexTrainer, que aprovecha las mecánicas antes mencionadas para fortalecer este grupo de músculos tan vital para el rendimiento del deportista. Unlike traditional weight training machines, NexTrainer uses a system called a flywheel that does not require the need for permanent assessments or changing weights between series or athletes, not using weights, pneumatics, elastic resistances or water pressure as a load system. Distinta de las máquinas de musculación tradicional, NexTrainer utiliza un sistema flywheel que no requiere la necesidad de evaluaciones constantes, cambios de peso entre series o deportistas, no utiliza pesos, neumáticos, ninguna resistencia elástica y tampoco presión de agua como sistema de carga. As a sample, and considering that this investigation is inserted in a product development project, which shows a small group of 5 well-trained males with an average age of 35.6 and a body mass of 83.4. Como muestra de esta investigación y considerando que es un proyecto de desarrollo de producto, elegimos un pequeño grupo de 5 hombres con una experiencia previa ya en este tipo de entrenamiento.
Este grupo tiene una media de edad de 34.6 años y una media de masa corporal de 83.4. To start the trial, the sample group was asked to perform 3 sets of 7 repetitions for each of the 7 different exercises on the 3 distant test stands. Para empezar la prueba, se pidió al grupo que realizase 3 series de 7 repeticiones para cada uno de los 7 ejercicios distintos en las 3 bancas de prueba. Those test stands were developed in order to optimize the movement for specific presensorized actions with different activations. All of the 3 test stands were sensorized with 1 uniaxial load cell and 1 triaxial load cell, one for each foot support. Along with providing data for the study, the test stands are fundamental to extract knowledge for the mechanical design of NexTrainer. Estas bancas de prueba se desarrollaron con un fin de optimizar el movimiento para acciones específicas del tríceps sural, con diferentes activaciones. Las 3 bancas de pruebas fueron sensorizadas con una célula de carga uniaxial y una célula de carga triaxial, una para cada soporte del pie. Además de proporcionar datos para este estudio, los bancos de pruebas fueron fundamentales para extraer conocimiento para el diseño mecánico de NexTrainer. Focusing in each stand, we are now presenting the test stand 1. This mechanical design allows the subject to focus on the seated position or acceleration stance with raised resting foot. For sensorization, the schematics are as presented in the following diagram. Centrándonos ahora en cada una de las bancas, vamos a presentar la banca de pruebas 1. Este diseño mecánico permite al sujeto que se enfoque en la posición sentada o en la posición de aceleración con el pie libre elevado. La sensorización está representada en el diagrama. Moving to the test stand 2, the mechanical design of this structure allows the subject to focus on the vertical force vector, prioritizing the standing calf raise or frontal lunges. Pasando ahora a la banca de pruebas número 2, el diseño mecánico de esta estructura permite al sujeto enfocarse en el vector de fuerza vertical, priorizando así las elevaciones de pantorrillas o los lunges frontales. At last but not least, on the test stand 3, we opted for a different mechanical approach. Instead of a regular axis, we used a conus structure. As for the force vector, it allowed a broader range of motion and movements. This approach allowed the subject to perform triple extension acceleration movements in different exercises. Por último, pero no menos importante, en el banco de pruebas 3 optamos por un enfoque mecánico distinto. En lugar de un eje regular se utilizó una estructura de cono. Relativamente al vector de fuerza permitió un rango de movimientos más amplios y en este abordaje permite al sujeto realizar una triple extensión en los movimientos de aceleración. All the test stands were equipped with a 3-axle load cell with 5,000 newtons capacity from Forstentech and a uniaxial load cell with the same capacity from Sensocar. The data was then analyzed in MATLAB running in a Raspberry Pi 4. At the end of each set, the maximum force value was then recorded for all 3 axes in an Excel sheet. Todos los bancos de pruebas estaban equipados con una célula de carga triaxial con la capacidad de 5.000 newtons de Forstentech y una célula de carga uniaxial con la misma capacidad de Sensocar. Luego los datos se analizaron en MATLAB ejecutándose una Raspberry Pi 4 y al final de cada serie se registró el valor de fuerza máxima para los 3 ejes en una hoja de Excel. Now we start the presentation of the trial results. Ahora pasamos a presentar los resultados. The first exercise on the test stand 1 was a standing calf raise with anterior force vector. As expected, the predominant force was found in z-axis, with no relevant findings in the other axis. El primer ejercicio de la banca de tests 1 fue standing calf raise con un vector de fuerza anterior. Como era de esperar, la fuerza predominante se encontró en el eje de Z, sin resultados relevantes en los demás ejes. So for the second exercise, it was performed an inclined standing calf raise. Now the 3-axis monitoring really starts to show the importance of this evaluation. In this exercise, the x-axis registered 46% of the total load force in the z-axis. Para el segundo ejercicio se realizó un inclined standing calf raise. Ahora los 3 monitoreos axiales empiezan a mostrar la importancia de esta evaluación. En este ejercicio, el eje X registró 46% de la fuerza total en el eje Z. Now, in a seated position, the subject performed the calf raise, with a tremendous focus on the soleus muscle. With the vertical force vector, the results outside the z-axis are marginal as expected.
Ahora, en una posición sentada, el sujeto realizó un calf raise, con un tremendo enfoque en el músculo sólido. Con un vector de fuerza vertical, los resultados fuera del eje Z son marginales. For the last exercise on the first stand, the subject was asked to perform an isometric seated calf raise with a sagittal force factor. As it can be seen in the video, the subject tried to emulate a break situation, and so, a sizable anterior-posterior load was measured. The x-axis registered 46% of the total load in the z-axis. Para el último ejercicio, en la primera banca se pidió al sujeto que realizara una calf raise isométrica en la posición sentada y con el vector de fuerza sagital. Como se puede ver en el vídeo, los sujetos intentaron simular una situación de frenada y por lo tanto se midió una carga anterior-posterior considerable. En el eje X registró 46% de la carga total en el eje Z. Moving to the test and 2, we only registered one exercise. A frontal lunge with the elevator resting foot and posterior force factor. Once again, the amount of force dissipated to the horizontal components was relevant, with 50% of the total force in the y-axis when compared to the z-axis. Pasando al banco de pruebas 2, solo registramos un ejercicio, un frontal lunge con el pie de reposo elevado y el vector de fuerza posterior. Una vez más, la cantidad de fuerza disipada a los componentes horizontales fue relevante, con un 50% de la fuerza total en el eje de Y en comparación con el eje Z. So finally, for the last test 10, the subjects performed two exercises. The first one was an acceleration position with triple extension and posterior force vector. As expected for acceleration patterns, the x-axis registered 51% of the total load of the z-axis. Finalmente, en el banco de pruebas 3, los sujetos realizaron dos ejercicios. El primer fue Acceleration Position con triple extensión y el vector de fuerza posterior. Como se esperaba para los patrones de aceleración, el eje X registró el 51% de la carga total en el eje Z. In order to close the results, we now present the last exercise. Acceleration position with triple extension, inclined foot support and posterior force factor. The amount of force in x-axis represented 59% of the total force in the z-axis. We consider this higher contribution to be related with the inclusion of the inclined foot support. Terminando ahora los resultados, presentamos el último ejercicio. Acceleration Position con triple extensión, con el apoyo del pie inclinado y el vector de fuerza posterior. La cantidad de fuerza en el eje X representó 59% de la fuerza total en el eje Z. Consideramos que esta mayor contribución esté relacionada con la inclusión de un soporte del pie inclinado. Evaluating the results, the importance of using a three-dimensional evaluation methodology is notorious. As predicted, with regard to the optimization of sports performance, the ability to enhance horizontal force production is of great relevance, as it can be seen in the exercises 2, 4, 5, 6 and 7. The possibility of visualizing data in three dimensions in real time guarantees the professional the ability to accommodate the exercise according to the need of the athlete or the actions that are sought to enhance. As extensively portrayed through the presentation, running and jumping actions are essential in most sports. As such, constant three-dimensional monitoring will allow an improvement in the movement technique, thus enhancing the acceleration actions and optimizing performance. In conclusion, the importance of measuring, evaluating, and building knowledge about all reaction forces components becomes obvious. Al evaluar los resultados, es notoria la importancia de utilizar una metodología de evaluación tridimensional. Como se predijo con respecto a la optimización del rendimiento deportivo, la capacidad de mejorar la producción de fuerza horizontal es de gran relevancia, como se puede ver en los ejercicios 2, 4, 5, 6 y 7. La posibilidad de visualizar datos en tres dimensiones y en tiempo real garantiza al profesional la capacidad de acomodar los ejercicios según las necesidades del deportista o las acciones que buscan potenciar. Como se describe ampliamente a lo largo de la presentación, las acciones de correr, saltar son esenciales en la mayoría de los deportes, por lo que el monitoreo tridimensional constante permitirá una mejora en la técnica del movimiento, mejorando así las acciones de aceleración y optimizando el rendimiento. En conclusión, la importancia de medir, evaluar y desarrollar conocimiento sobre todos los componentes de la fuerza de reacción se vuelve imprescindible.
Now that we finished the presentation, we'd like to leave you with some pictures of the prototype that we built based on the knowledge gathered from this investigation. Ahora que hemos terminado la presentación, nos gustaría invitaros a ver unas imágenes del prototipo que construimos basándonos en el conocimiento adquirido en esta investigación. On behalf of the entire NeuroAccess team, we'd like to thank you for your attention. We are available to any contacts, just email us at info@neuroaccess.pt. En nombre de todo el equipo de NeuroExcellence, queremos agradecerles su atención y decirles que estamos disponibles para cualquier contacto enviándonos un correo electrónico a info@neuroexcellence.pt.